Hola, ¿qué tal mi gente? Me presento. Yo soy Cubs, soy estudiante de medicina y hoy les traigo un tema. Espero les guste y les agrade. Bueno, pues el tema es nódulos y cáncer de tiroides. Como les dije, un servidor es Cubs. Vamos a empezar con una pequeña introducción para saber de qué trata esto. Bien, pues el centro va a ser la tiroides como tal. Vamos a ver qué es la glándula tiroides, su anatomía, la célula de la tiroides y su función. Bien, la tiroides está situada en la cara anterior e inferior del cuello, por delante de la tráquea, por debajo del cartílago ioides, en la región anatómica denominada infraoidea. Esta es la única glándula endocrina con capacidad de almacenar los productos hormonales de manera extracelular. Está formada por un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, unidos por el istmo. En el año de 1956, Thomas Wharton, un anatomista inglés, descubrió las glándulas, entre ellas la tiroides, el cual nombró de dicha manera por la forma de escudo griego que presenta. En su forma bilobulada recibe el nombre de tiroides o escudo. El borde superior, en un 50% de las personas existen con prolongación, denominada lóbulo piramidal. Desde el punto de vista de irrigación, está nutrida por 4 arterias superiores, denominadas tiroideas superiores, que nacen de la arteria carótida externa, y las arterias tiroideas inferiores, los cuales nacen a través de las arterias subclavias, encargadas sobre todo de la irrigación de las glándulas paratiroides. La inervación proviene del sistema nervioso autónomo, simpático proveniente del ganglio cervical y parasimpático por las ramas del nervio vago. Este aporta el nervio laringio recurrente derecho e izquierdo, que por su localización suele ser relacionado en las cirugías tiroideas. Desde el punto de vista histológico encontramos la unidad funcional y anatómica en la glándula, que es el folículo tiroideo. El mismo está integrado por el epitelio folicular, integrado por células denominadas foliculares, que son las más abundantes, y las células tipo C, o también llamadas parafoliculares, que están encargadas de secretar calcitonina. En el centro se encuentra el coloide. Las células foliculares son las que se encargan de producir las hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4. La función principal de la tiroides es la producción de hormonas tiroideas que contienen yodo, la tirotironina o T3 y la tirosina T4 y la hormona peptídica calcitonina. Las hormonas tiroideas se crean a partir de yodo y la tirosina. T3 se llama así porque contiene 3 átomos de yodo de molécula y T4 contiene 4 átomos de yodo por molécula. Las hormonas tiroideas tienen una amplia gama de efectos en el cuerpo humano, como metabólico, cardiovascular y en el desarrollo. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es un nódulo tiroideo? Como definición tenemos que es la condición clínica caracterizada por crecimiento focal de volumen y consistencia único o múltiple en la glándula tiroides, que se detecta por palpación o mediante estudios de imagen, cuyas características permiten su distinción del resto del parénquima, es decir, va a haber una protuberancia en la parte anterior del cuello. Ahora la etiología. Prácticamente no hay causa específica. En ciencia de un nódulo tiroideo es más alta con la edad. También hay personas provenientes de áreas con deficiencia de yodo y en mujeres, y después de exposición a radiación. Los nódulos tiroideos, más del 90% van a ser adenomas y alrededor del 10% son malignos, según la American Thyroid Association. Los signos y síntomas, prácticamente la mayoría van a cursar asintomáticos, no obstante puede haber manifestaciones locales o sistémicas según la localización, raramente de dolor en el cuello, en la mandíbula o en el oído. Cuando es dolor se asocia a una hemorragia o rara vez a necrosis tumoral. Cuando hay disfagia por compresión del esófago, crecimiento infiltrativo. Cuando hay disfonía, puede ser por una compresión en la laringe o infiltración maligna del nervio laringio recurrente. En la disnea puede haber una compresión de la tráquea o crecimiento intratorácico. Cuando hay cambios dérmicos, puede haber una infiltración maligna en la fijación, infiltración maligna o crecimiento importante, neoplasia o benigna extracapsular. Cuando están en presencia de los ganglios, puede considerar una pathognomónica cáncer. Y cuando hay una dilatación, la mayoría van a ser bien delimitados. Y ahora el diagnóstico, prácticamente la estrategia es diferenciar un nódulo maligno de un benigno. ¿Y cómo eso se va a hacer? Pues a través primero de una historia clínica.
Datos ante los que se debe sospechar de una neoplasia maligna pueden ser edades extremas de vida, sexo masculino, tiempo de evolución, si hay crecimiento rápido, dolor, síntomas de daños a estructuras vecinas, adenopatías cervicales, historia de irradiación de cabeza, cuello y tórax, historia familiar de neoplasia endógena múltiple de tipo 2, o sea, una MEN 2. Si se encuentra un nuevo tiroideo, hay que describir sus características, es decir, tamaño, la consistencia, movilidad, adherencia o dolor y la presencia de adenopatías cervicales. 2. Ahora lo que necesitamos es el examen físico, pero prácticamente enfocado a nivel de cuello. ¿Para qué? Para buscar anomalías. Ahora, el médico separa la parte de atrás del paciente y el paciente se sienta y la parte de derecho mirando un poquito hacia arriba. Ahora lo que va a hacer el médico es con las manos, las yemitas, se va a palpar a nivel de la tiroides. Suave, suave empieza a palpar. Una glándula normal no se debe sentir. ¿Y que buscamos? Nodulitos. Una vez buscando los nódulos, si no hay nada, se procede a buscar los ganglios. Si no hay ganglio inflamado, todo está bien. Porque si hay encontrar un nódulo tiroideo, hay que revisarlo. Y ahora el diagnóstico a través del laboratorio. El abordaje nuevo tiroideo va a depender de diversas características del mismo, las que van a dirigir los estudios aplicados según sea el caso. Se tiene que pedir un perfil tiroideo. ¿Para qué? Para valorar la funcionalidad de la glándula. La mayoría de los nodos son eutiroideos, es decir, no hay variación. La realización de exámenes como tireotropina, T4 libre, T3 libre van a depender de la presentación clínica. En el caso de los valores de TSH disminuidos, se deben medir la T3 libre y la T4 libre. Si por el contrario la TSH se encuentra elevada, se tiene que solicitar T4 y anticuerpos antitiroperoxidasa. La solicitud de antitiroglobulina debe restringirse a aquellos casos que se sospeche tiroiditis linfocítica crónica con antitiroperoxidasa normales. La tiroglobulina no está indicada en la evaluación de nódulos tiroideos. Igualmente no se recomienda la medición de calcitonina en la evolución inicial del paciente con nódulo tiroideo, pero va a ser obligatorio solicitarla en caso de pacientes con historia familiar de carcinoma medular, de tiroides, una MEN 2 y un feocromocitoma. El ultrasonido de alta resolución es el método más sensible para detectar lesiones de tiroides, para medir sus dimensiones, identificar estructuras, evaluar los cambios del parénquima. El ultrasonido asociado a Doppler va a proporcionar además información acerca del aumento de vascularidad y la presencia de cortocircuitos arteriovenosos. Se solicita cuando la tiroides se palpa normal o hay un hallazgo de un nódulo. Nos indica cuándo solicitar una biopsia por aspiración con la aguja fina. Van a existir características ultrasonográficas de nuevo tiroideo que se asocian a malignidad y son considerados al momento de elegir el nódulo para realización de la punción y aspiración de una aguja fina, una PAF. El ultrasonido de cuello con o sin Doppler va a permitir establecer el tamaño, las características, si es sólido o mixto, la presencia de calcificaciones, además detecta los nódulos no palpables, flujo sanguíneo, inclusive con apoyo como apoyo de técnico de la BAF. La evaluación citológica se lleva a cabo por medio de la biopsia por aspiración con aguja fina, la BAF. Este es el examen más importante y debe realizarse en todos los nódulos tiroideos. Al momento de la punción puede determinar si el nódulo es quístico, sólido o mixto. El resultado se reporta como benigno, maligno, indeterminado o insuficiente. Y en cuanto a la gamografía tiroidea, la gamografía es más costosa y menos específico que el ultrasonido. Según la American Thyroid Association, solo se recomienda la gamografía en caso de TSH suprimida para confirmar la presencia de un nódulo hiperfuncionante. Estos nódulos hiperfuncionantes o calientes representan el 8% de los casos y entre el 1 al 5% pueden ser malignos. Y bien, ahora, ¿cuáles son las características ultrasonográficas asociadas a malignidad en el nódulo tiroideo? Pues están aquí. Que presente hipoecogenicidad, es decir, que el nódulo esté más oscuro que el parénquima, que tenga microcalcificaciones,
que tengan márgenes irregulares o ausentes de halo, que estén sólidos, que exista una vascularidad intranudular o el aumento del diámetro anteroposterior en relación al transverso. De acuerdo a estas características se cataloga el nódulo en la clasificación TIRADS, que es esta, en la cual son 6, y en el primero nos dice que hay una glándula tiroidea normal. Todo está bien. En la 2 nos dice que hay una condición benigna, 0% de malignidad. Todo bien. En la 3 nos dice que hay un nódulo probablemente benigno, menos del 5% de malignidad. En la 4 hay un nódulo sospechoso, del 5 al 80% de malignidad. En la TIRADS 4A, que es un nódulo intermediario, es del 5 al 10% de malignidad. En la 4B es un nódulo sospechoso para malignidad, del 10 al 80% de malignidad. En la 5 hay un nódulo probablemente maligno, más del 80% de malignidad, ojo, más, y es maligno. Y en la 6, como tal, incluye el diagnóstico de malignidad por biopsia. La clasificación del diagnóstico citológico nos ayuda a saber la conducta a seguir. En la clase 1 es no diagnóstica, tiene que repetir la PAF seguida por ultrasonido, ya que estuvo mal detectada. En la 2 es una benigna, en el seguimiento clínico y por ultrasonido del tamaño se tiene que repetir otra vez la PAF, si existe un aumento del tamaño del nódulo tiroideo más del 20%. En la 3 hay lesiones foliculares y necesita cirugía. En la clase 4 es sospechoso, que se necesita cirugía o biopsia por congelación, y si es positivo se recomienda la tiroidectomía total, si es negativo se recomienda la tiroidectomía parcial. En la clase 5 es maligno, que ocupamos la cirugía y se recomienda la tiroidectomía total. El manejo multidisciplinario en el caso de linfomas o metástasis. Ahora se preguntarán, ¿cómo se ve estas células? En la imagen tipo A tenemos células benignas. En la célula tipo B tenemos células con hiperplasia. En las células con la letra C es un adenoma. En la letra D vemos células con carcinoma papilar. Y en la última vemos un carcinoma papilar. La biopsia va a ser por aspiración con aguja fina para valorar anormalidades en las células. Se considera en la actualidad el mejor método costo efectivo para distinguir entre un nódulo tiroideo benigno de un maligno. El estudio es simple, seguro y confiable, y si el nódulo no es palpable se puede ser guiado por un ultrasonido. Aquí tenemos un algoritmo del nódulo tiroideo encontrado clínicamente o por imagen. ¿Cómo se va a encontrar? Por medio de nuestra clínica, por examen físico, se tiene que mirar TSH y también por medio de un ultrasonido. Si los niveles están elevados o normales de TSH, que se va a hacer una biopsia por aspiración con aguja fina. Si no es diagnóstico, tiene que repetir, pero con ultrasonido para ser guiado. Si es sospechoso de malignidad, luego hay que hacer la tiroidectomía. Si es maligno, tiroidectomía. Si es benigno, hay que repetir con ultrasonido en 1 o 2 años, es decir, hay que mantenerlo vigilado el paciente. Si es indeterminado, hay dos formas. Si hay una sospecha baja, hay que hacer un perfil de expresión génica, y si hay una sospecha alta, hay que buscar anormalidades moleculares. Ahora, si los niveles están disminuidos de TSH, ¿qué se va a hacer? Un gammagrama tiroideo. ¿Para qué? Para verificar si el nódulo es funcional o no funcional. Si no es funcional, luego se va a hacer una BAF en nódulos mayores a 1 centímetro. Si es funcional, ¿qué se va a hacer? Se va a tratar el hipertiroidismo. Y bien, ahora que sabemos que es un nódulo tiroideo, ahora sí viene lo chido. Ahora, ¿qué es el cáncer? La definición dice: enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal en cualquier parte del cuerpo. Esto hace que al cuerpo le resulte difícil funcionar de manera que debería hacerlo. Ahora, las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado, pero las células cancerosas, o también llamada tumoral,
va a perder la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Esta multiplicación de células llega a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias que en su expresión puede destruir o sustituir a los tejidos normales. Ahora, en imagen A, ejemplifica las células normales que se dividen de forma controlada. Cuando una célula normal desarrolla mutaciones u otras alteraciones que no pueden ser adecuadamente reparadas, va a activar su propio programa de muerte celular para así controlar su desarrollo de crecimiento. Este proceso es conocido como apoptosis. En la imagen B, las células cancerosas desarrollan mutaciones que no son reparadas y pierden la capacidad para morir. Las células del cuerpo empiezan a dividirse, sin detenerse y diseminan a los tejidos de alrededor. Entonces, ¿qué es el cáncer de tiroides? Definición de cáncer de tiroides: enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir tejido normal en la glándula tiroides. Esto hace que el cuerpo resulte difícil de funcionar de la manera que debería hacerlo. En epidemiología, la incidencia es 9 por cada 100.000 habitantes. Es mucho más frecuente en mujeres y esta va a ser la neoplasia endocrina más frecuente y la principal causa de muerte de todos los tumores endocrinos. Su aparición suele ser a la edad media de la vida, dependiendo del tipo. Se han visto diferencias geográficas, siendo las zonas con déficit de yodo mayor la frecuencia de los carcinomas foliculares. Factores de riesgo. La causa del cáncer de tiroides no se conoce. La mayoría de las personas diagnosticadas no tienen ningún factor de riesgo conocido, pero existen algunas circunstancias en las que se ha visto una frecuencia más elevada, como lo es exposición a radiaciones ionizantes, factores genéticos, dieta baja en yodo y sexo y edad. En la parte de que es exposición a radiaciones ionizantes es el factor etiológico más reconocido, especialmente si la exposición tiene lugar en infancia, ya que se ha observado tras la exposición con fines terapéuticos como la radioterapia o por cercanía a fuentes radioactivas exógenas medioambientales, por ejemplo en accidentes nucleares. Las personas que han recibido radioterapia en la cabeza o en el cuello, incluso décadas antes, tienen un riesgo aumentado de cáncer de tiroides, hasta 50 veces superior al de la población general. En los factores genéticos existe un tipo de cáncer de tiroides que es el carcinoma medular, que se presenta en forma familiar en el 25% de los casos. No obstante, es el tipo más raro de cáncer de tiroides. El carcinoma papilar puede ser también una manifestación de varios síndromes hereditarios como el síndrome de Gardner o la enfermedad de Cowden. En la dieta bajo en yodo se relaciona con los tumores papilares y foliculares. En la parte de sexo y edad son más frecuentes de mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años. Tipos histológicos. Hay 4 tipos fundamentales de cáncer de tiroides que se componen de forma diferente. El carcinoma papilar de tiroides con una incidencia de 80 al 90%. El carcinoma folicular de tiroides con una incidencia de 5 al 10%. El carcinoma medular de tiroides con una incidencia de 5%. El carcinoma anaplásico de tiroides es el más raro y es con una incidencia de 5 al 10%. Aquí tenemos el carcinoma papilar de tiroides. Es el carcinoma tiroideo más frecuente, constituye entre el 80 y el 90% de los casos. Su frecuencia es mayor en mujer, 3 a 1. Aparece en pacientes con antecedentes de irradiación cervical y en la cuarta década de la vida, aunque puede presentarse a cualquier edad. En regiones de bocio endémico, su frecuencia disminuye el 40%. A diferencia del carcinoma folicular y con la profilaxis yódica, tiende a igualarse en las zonas no endémicas. El carcinoma papilar es tumor bien diferenciado, cae siempre no encapsulado y que con su forma papilar en cuyo interior existe un tallo fibrovascular. Suele ser sólido, pero puede ser quístico, también mixto. Sus células son cuboideas, en tamaño uniforme y con los núcleos de aspecto de vidrio de esmerizado, que constituyen el rasgo clave para el diagnóstico histológico. Con frecuencia se observan calcificaciones, los cuerpos de Samoma o inclusiones citoplasmáticas intracelulares. El carcinoma papilar de tiroides se propaga por vía linfática y las adenopatías cervicales pueden ser el primer signo de enfermedad. La metástasis por vía hematógena suele ser menos frecuente. El carcinoma papilar tiroideo se propaga por vía linfática y las adenopatías cervicales pueden ser el primer signo de la enfermedad. La metástasis por vía hematógena son menos frecuentes. La presentación clínica más habitual es la aparición de un nódulo único, indoloro y que puede ser de crecimiento lento. En ocasiones se presentan también adenopatías cervicales, que puede ser la única manifestación de la enfermedad.
Estas adenopatías son clínicamente evidentes hasta el 30% de los casos, pero en adenopatías extirpadas la afección puede hallarse hasta el 50%. En las imágenes se puede observar un carcinoma papilar, las células con núcleos pálidos, vacíos en vello desmalizado con hendiduras y pseudoinclusiones nucleares. Este es el carcinoma folicular, representa entre el 5 al 10% de neoplasias malignas de tiroides. Es más agresivo que el carcinoma papilar, predomina en el sexo femenino 3:1, suele aparecer sobre los 50 años y su frecuencia aumenta en zonas de bocio endémico. La estructura del carcinoma folicular es tan diferenciada que puede ser idéntica a la del tiroides normal. La diferenciación entre un adenoma folicular y un carcinoma es difícil, y los criterios de variedad son estructurales, como la infiltración de la cápsula y del parénquima tiroideo adyacente y la invasión de los vasos. En ocasiones, las células oncóticas pueden llegar a ser un patrón dominante del tumor por las células de Hurley. Los carcinomas foliculares pueden clasificarlas según sus características microscópicas, en mínimamente invasivos, invasivos, bien diferenciados y pobremente diferenciados. El carcinoma folicular se propaga fundamentalmente por vía hematógena, llega a pulmón y a hueso preferentemente, y en mucho menos frecuencia por vía linfática. Suele presentarse como un nódulo indoloro sobre la glándula previamente sana o sobre un bocio multinuclear. En fases posteriores puede invadir los tejidos próximos. Este es el carcinoma medular. Es un tumor formado por células redondas poliédricas o fusiformes y contiene sustancia amiloide en su estroma que es fácilmente identificable mediante la tinción de rojo Congo. Los familiares suelen ser multifocales y se inicia en la infancia, especialmente en los que presentan un contexto de una MEN de tipo 2B. En estos casos existe una hiperplasia de células C. La situación premaligna puede persistir durante años. Hay un predominio en mujeres 3:1. En el carcinoma medular, el 50% va a dar una afectación linfática cervical y el 5% va a dar una enfermedad diseminada multifocal. Y esto va a provocar una diarrea, el flushing, que es el enrojecimiento facial, y en ocasiones puede producir un cuadro clínico endocrino más complejo denominado síndrome de Cushing. Debe realizarse el estudio de la mutación del protoncogen RET en todos los casos de carcinoma medular. El hallazgo de la mutación de la línea germinal de este gen va a indicar la forma hereditaria y obliga al estudio de las familiares de primer grado para identificar a los portadores. En estos casos se debe realizar determinaciones sucesivas de calcitonina para el diagnóstico de hiperplasia de células tipo C en forma precoz. La clínica de este carcinoma suele consistir en la aparición de uno o más nódulos tiroideos duros, indoloros y de crecimiento lento, que pueden acompañarse de adenopatías cervicales. El hallazgo inicial puede ser una metástasis a distancia. En los casos de MEN de tipo 2, otros componentes del síndrome pueden estar presentes en los mismos pacientes o en los miembros de su familia. Ahora, el carcinoma anaplásico, este se va a asociar a un mal pronóstico ya que es el más agresivo. Menos del 10% van a sobrevivir. Frecuentemente se va a ver en personas de 70 a 80 años. Este será muy raro en menores de 20 años y su frecuencia es mayor en mujeres, 3:1. El cuadro clínico se va a caracterizar por la aparición de un tumor cervical sin cápsula, con frecuencia doloroso, que crece muy rápidamente y que invade estructuras próximas para producir la sintomatología característica, que es disfonía, disnea y disfagia. La masa de consistencia pétrea se adhiere a planos superficiales y profundos y suele acompañarse de adenopatías. En ocasiones, la destrucción de la glándula es causa del hipotiroidismo. Es uno de los tumores malignos más agresivos en el ser humano, con una supervivencia en la gran mayoría de los casos inferior a 6 meses. El tratamiento, muchas veces con fines paliativos, debe iniciarse de manera rápida. Para los estadios del tumor, el sistema más utilizado es la clasificación que se llama TNM, donde T es el tamaño tumoral, la N es el estadio de ganglios, la M es la presencia de metástasis a distancia, y esto va a tener 4 estadios, donde el 1 es el tumor localizado en la glándula y el 4 es la metástasis a distancia. En el diagnóstico, la sospecha de un cáncer de tiroides comienza con un hallazgo de un nódulo tiroideo. La mayoría de estos nódulos son benignos y no corresponden a una patología tumoral. Algunos no requieren salvo seguimiento estrecho. En aquellos casos que exista una sospecha de cáncer de tiroides, se debe realizar una revisión de historia clínica del paciente, en la exploración física enfocada a cuello, ocupando la técnica de Curvain, Leahy y Crayal. Se debe realizar un ultrasonido tiroideo. También se debe realizar un perfil tiroideo, donde medimos los niveles de las hormonas tiroideas y la tiroglobulina. Esta última solo se va a producir en las células tiroideas, por lo que solo se eleva en las enfermedades de la tiroides. Es posible para el seguimiento de los pacientes diagnosticados de cáncer de tiroides, ya que una elevación de esta hormona puede indicar una presencia de células tumorales variables. También se debe realizar una punción por aspiración con aguja fina.
y un gamograma de tiroideo, ya que es una prueba específica para el estudio de la patología tiroidea, la cual mide su funcionamiento como glándula. Consiste en la administración de una sustancia radioactiva por vía oral o intravenosa. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a permitir la diferenciación entre nódulos no funcionantes, también llamados fríos, y los funcionantes, o también llamados calientes. Cabe decir que los nódulos fríos tienen mayor riesgo de malignidad. Ahora, si el nódulo mide menos de 1 centímetro, sin antecedentes de riesgo y sin datos ultrasonográficos de malignidad, hay que vigilar la evolución con ultrasonido de 6 a 12 meses del nodo. ¿Para qué? Para mantener al paciente vigilado y no ver que haya crecimiento. Y hay que realizar una biopsia por aspiración con aguja fina. Y ahora, si el resultado es positivo y es sospechoso de malignidad, lo que hay que hacer es enviar a cirugía de cabeza y cuello y o cirugía oncológica para el tratamiento. Ahora, la tiroidectomía. En un carcinoma papilar menor de 1 centímetro sin nódulos cervicales, lo que hay que hacer es una hemitiroidectomía. En un carcinoma papilar mayor de 1 centímetro sin nódulos cervicales, existe invasión tiroidea y hay antecedentes familiares, lo que hay que hacer es una tiroidectomía total. En un carcinoma folicular menor de 1 centímetro con mínima invasión, lo que hay que hacer es una hemitiroidectomía. En un carcinoma folicular con evidencias de invasión y es mayor a 4 centímetros, lo que hay que hacer es una tiroidectomía total. Oye, pero ¿qué es la hemitiroidectomía y la tiroidectomía total? Pues prácticamente, la hemitiroidectomía es cortar la mitad de la glándula. Ok, ya me dijiste que es una hemitiroidectomía, pero ahora quiero que me digas que es una tiroidectomía total. Pues prácticamente es esto. Es retirar la glándula tiroides completa. Cabe decir postquirúrgico que el 70% de los pacientes van a quedar con hipoglucemia transitoria, por lo tanto hay que tomar precauciones. Y como no tenemos glándula tiroides, el paciente va a quedar hipotiroideo, por lo tanto hay que dar tratamiento para hipotiroidismo. Ahora, en el pronóstico, la supervivencia global a 5 años está al 99% para estadios localizados y el 57% para estadios avanzados. Esto puede variar en función de varios factores como tipo histológico, la edad, el sexo, estadio local y la metástasis a distancia. En cuanto al tipo histológico, la supervivencia de los carcinomas papilares a 10 años está entre 80 y 95%, mientras que los foliculares oscilan entre el 65 al 85%. Sin embargo, rara vez se consiguen supervivencias a más de 2 años en los carcinomas medulares y anaplásicos. En la parte de la edad, el factor más importante de los carcinomas diferenciados, ya que por debajo de los 40 años son poco para los pacientes que fallecen a consecuencia de un tumor, pero a partir de los 50 años la curva de supervivencia desciende bruscamente. También influye el sexo del paciente, también el estadio local, ya que su influencia es muy importante, ya que esta mortalidad de los tumores menores a 2 centímetros es prácticamente nula y aumenta progresivamente según exista la afectación de la cápsula ganglionar. Y también un factor puede ser la metástasis a distancia. Su comportamiento es más benigno que en otros tumores de cabeza y cuello. Se ve influenciado por edad, así no es infrecuentemente supervivencias mayores a 10 años en pacientes menores de 40 años, exceptuando los tumores medulares y anaplásicos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias.